En 2026, cuando se pronuncia el nombre de Adolfo Ángel, ya no aparece solamente la imagen del tecladista serio, del compositor silencioso, o del hombre que durante décadas permaneció detrás de una de las voces más reconocibles de la música romántica mexicana. Aparece algo más grande, más incómodo y más fascinante. La imagen de un artista que, después de casi medio siglo de carrera, quedó convertido en símbolo de una pregunta que muchos fanáticos se hacen en voz baja. ¿Cómo vive realmente el hombre que escribió canciones que millones cantaron llorando? Adolfo Ángel Alba no fue simplemente un integrante de Los Temerarios. Fue uno de sus fundadores, director musical, compositor, productor, segunda voz y una pieza central en la construcción de ese universo sentimental que convirtió al grupo en una institución popular. Su nombre está ligado a una historia que comenzó en Fresnillo, Zacatecas, y que terminó recorriendo escenarios de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, hasta llegar a una despedida que muchos seguidores sintieron como el cierre de una época. En 2023, Adolfo y Gustavo Ángel anunciaron que tomarían caminos separados musicalmente después de más de 46 años de trayectoria, y que la gira programada entre 2023 y 2024 sería la última juntos. Pero después del aplauso final, después de las luces apagadas y de los estadios vacíos, quedó otra historia. La historia del patrimonio. La historia de las propiedades. La historia de los autos, de los negocios, de la vida privada y de ese silencio elegante que siempre rodeó a Adolfo Ángel. Porque mientras Gustavo era la voz que entraba directamente al corazón del público, Adolfo fue durante años el cerebro estratégico, el hombre que componía, producía, organizaba y decidía. Y en el mundo de la música, muchas veces el verdadero lujo no está solamente en una mansión o en un automóvil caro. Está en controlar tu catálogo, tu marca, tu imagen y tu retiro. Esa es la parte que más intriga en 2026. ¿Dónde está Adolfo Ángel después de Los Temerarios? ¿Cómo vive? ¿Quién lo acompaña? ¿Qué quedó de una fortuna construida entre giras, discos, regalías, premios, derechos de autor y décadas de conciertos multitudinarios? Para entender su vida de lujo, primero hay que entender una cosa. Adolfo Ángel nunca necesitó exhibirse demasiado para parecer poderoso. Su lujo siempre fue más reservado, más silencioso, más de puertas cerradas. No fue el tipo de celebridad que convierte cada rincón de su casa en una fotografía para redes sociales. No fue el famoso que muestra relojes, garajes o jets privados para convencer al mundo de que triunfó. Su imagen fue otra, la del hombre serio, calculador, romántico en la música, hermético en la vida personal. Y precisamente por eso su vida despierta tanta curiosidad. El lujo que nació de una canción. La historia de Adolfo Ángel no empieza con una mansión, ni con un auto de colección, ni con una cuenta bancaria millonaria. Empieza con una obsesión: hacer música. Nacido en Fresnillo, Zacatecas, Adolfo creció lejos de los lujos que después se asociarían con su nombre. Desde muy joven, junto a su hermano Gustavo y su primo Fernando, formó el proyecto que primero fue conocido como Conjunto La Brisa y que más tarde se convertiría en Los Temerarios, una agrupación destinada a cambiar la música romántica popular mexicana. Diversas fuentes biográficas lo identifican como fundador, compositor, productor, tecladista y segunda voz del grupo. Ahí está el primer detalle importante. Adolfo no llegó al lujo por accidente. No fue una estrella fabricada de la noche a la mañana. Fue un constructor. Uno de esos artistas que levantan una carrera ladrillo por ladrillo, canción por canción, gira por gira, hasta que el nombre deja de ser solo un nombre y se convierte en marca. Durante los años 80 y 90, Los Temerarios pasaron de ser una agrupación regional a convertirse en un fenómeno sentimental. Sus canciones no eran solamente temas para bailar o para sonar en la radio. Eran confesiones, eran cartas de amor cantadas, eran despedidas, arrepentimientos, súplicas, heridas y promesas.
En una época en la que millones de personas todavía se enamoraban escuchando la radio, Adolfo entendió algo fundamental. El verdadero negocio no estaba únicamente en cantar bonito, sino en crear canciones que la gente sintiera como propias. Ese fue el origen de su fortuna. Cuando un compositor logra que una canción se vuelva parte de la memoria emocional de un país, ya no depende únicamente de los conciertos. Cada reproducción, cada reedición, cada recopilación, cada nueva generación que descubre el catálogo vuelve a alimentar el valor de la obra. Por eso, en 2026, hablar de la vida de lujo de Adolfo Ángel no significa solo imaginar una residencia elegante. Significa hablar de un hombre que posee algo más poderoso que una casa. Un legado musical que sigue generando atención, nostalgia y dinero. Los reconocimientos confirman la dimensión de esa carrera. La Academia de Grabación registra a Adolfo Ángel Alba con una nominación al Grammy en 2005 por el trabajo de Los Temerarios en la categoría Best Mexican American / Tejano Music Performance. Esa nominación no solo funcionó como premio simbólico, también reforzó el valor internacional de una marca que ya había cruzado fronteras. Pero el lujo de Adolfo no fue el lujo escandaloso del artista que presume cada dólar. Fue el lujo de quien entendió el negocio desde adentro. Mientras muchos intérpretes dependen de terceros para producir, decidir repertorio o manejar contratos, Adolfo aparecía asociado al control creativo. Esa diferencia es clave. En la industria musical, el cantante puede ser la cara. El compositor y productor, muchas veces, es quien conserva el poder a largo plazo. Y ahí nace una de las grandes claves de su vida en 2026. Adolfo Ángel no solo fue una estrella de escenario, fue un hombre que aprendió a convertir el romance en patrimonio, mansiones, privacidad y la casa como fortaleza. Cuando el público habla de la vida de lujo de Adolfo Ángel, la primera imagen que aparece es la de una mansión. Una propiedad amplia, elegante, cerrada al exterior, con jardines cuidados, portones altos y habitaciones donde el silencio pesa más que la ostentación. Sin embargo, hay que decirlo con claridad. No existen datos públicos confiables que permitan confirmar una dirección exacta, un valor inmobiliario preciso o una lista oficial de propiedades a su nombre en 2026. Y aún así, la pregunta sigue siendo irresistible. ¿Cómo vive un hombre que estuvo detrás de una de las agrupaciones románticas más exitosas de México? La respuesta más razonable está en el tipo de vida que construyó. Adolfo pertenece a una generación de artistas que no necesitaban mostrarlo todo para demostrarlo todo. Su idea de lujo parece estar mucho más cerca de la privacidad que de la exhibición. Para una figura como él, una casa no es únicamente un lugar para dormir. Es refugio, oficina, archivo, estudio emocional y frontera contra el mundo. Después de décadas de giras, hoteles, aeropuertos, camerinos, ruedas de prensa y multitudes, el mayor lujo puede ser cerrar una puerta y no tener que explicar nada. Esa es la diferencia entre el lujo de los nuevos famosos y el lujo de una leyenda. Los nuevos famosos necesitan que todo se vea. Las leyendas, muchas veces, necesitan que casi nada se sepa. Por eso, cuando se habla de sus posibles residencias, no conviene imaginar únicamente mármol, albercas o autos estacionados frente a una entrada enorme. Conviene imaginar otra cosa. Paredes que guardan premios, fotografías antiguas, teclados, partituras, contratos, recuerdos de escenarios y quizá una habitación donde el pasado sigue sonando. Porque para Adolfo Ángel, la verdadera mansión puede ser su archivo personal. Ahí están las décadas. Ahí está el muchacho de Fresnillo que soñó con hacer música. Ahí está el líder que tomó decisiones difíciles. Ahí está el compositor que convirtió frases simples en himnos de dolor amoroso. Ahí está el hombre que vio llorar a miles de personas frente a un escenario sin saber exactamente qué historia personal estaba tocando cada canción. Si su casa en 2026 es lujosa, lo es no solo por lo material, sino por lo que representa.
La victoria de alguien que salió de una ciudad de Zacatecas y terminó construyendo un imperio sentimental. Ese detalle es importante porque el lujo de Adolfo Ángel siempre tuvo una característica: discreción. No se trata de un lujo ruidoso. No se trata de posar junto a una colección de autos cada semana. No se trata de abrir las puertas de su vida privada como si fueran escenario. Se trata de una comodidad ganada durante décadas y protegida con cuidado. Y esa protección, en su caso, es casi parte del personaje. Adolfo no fue el artista que más habló. No fue el que más explicó. No fue el que convirtió cada romance en espectáculo. Incluso cuando su vida amorosa fue tema de medios, él mantuvo una distancia que aumentó la curiosidad. Esa distancia es precisamente lo que hace que, en 2026, su supuesta vida de lujo parezca más misteriosa que la de otros famosos, mucho más exhibicionistas. La mansión, entonces, funciona como símbolo. No hace falta saber cuántas habitaciones tiene para entender lo que significa. Representa el espacio donde un hombre que perteneció al público durante casi medio siglo intenta volver a pertenecerse a sí mismo. Autos, elegancia y el lujo que no necesita gritar. En el imaginario popular, la vida de lujo de un músico exitoso casi siempre viene acompañada de autos caros. Camionetas blindadas, deportivos europeos, vehículos de colección, choferes, garajes privados y traslados discretos. En el caso de Adolfo Ángel, otra vez hay que separar el mito de lo comprobable. No existe una lista pública y confiable que confirme qué autos posee en 2026, pero eso no impide analizar el tipo de imagen que siempre proyectó. Adolfo Ángel pertenece a una escuela de elegancia distinta. No construyó su personaje alrededor del exceso juvenil, sino alrededor de la sobriedad. Su presencia pública fue marcada por trajes oscuros, cabello largo, lentes, seriedad y una actitud de control. Esa imagen encaja más con vehículos elegantes y discretos que con una exhibición constante de velocidad o extravagancia. Si muchos imaginan su garaje, probablemente no piensan en colores chillantes ni en autos convertidos en espectáculo. Piensan en camionetas negras, sedanes de lujo, interiores de piel, vidrios polarizados y comodidad para moverse sin ser molestado. Ese es el tipo de lujo que acompaña a un artista que pasó su vida viajando, pero que no hizo de su vida privada un reality show. El auto, en este caso, también es una metáfora. Durante décadas, Adolfo se movió entre dos mundos: el escenario y el silencio. En el escenario, miles de personas cantaban con él. En el silencio, volvía a ser un hombre reservado. Un vehículo de lujo, para alguien así, no es solo un objeto caro. Es una cápsula de privacidad. Es el espacio entre el aplauso y la casa, entre el público y la intimidad, entre el mito y la persona. Y ese detalle dice mucho sobre él. Hay famosos que usan el auto para ser vistos. Adolfo parece más bien el tipo de artista que lo usaría para desaparecer. Esa diferencia cambia toda la lectura de su vida de lujo. Porque no se trata de lujo como demostración, sino de lujo como defensa. Defensa contra la curiosidad, contra el ruido, contra las preguntas y contra el desgaste de haber vivido tantos años bajo la mirada de millones. Después de la despedida musical de Los Temerarios, esa necesidad de discreción pudo volverse aún mayor. La gira final no fue un simple calendario de conciertos. Fue una despedida emocional. En el comunicado de separación, Adolfo y Gustavo hablaron de cerrar uno de los ciclos más importantes y gratificantes de sus vidas, agradeciendo al público por el amor recibido durante más de 46 años. Cuando una etapa así termina, el lujo ya no se mide por moverse más rápido, se mide por poder detenerse. Y quizá eso sea lo que en 2026 muchos no entienden. Para Adolfo Ángel, el verdadero lujo después de Los Temerarios puede no ser comprar otro auto, sino no tener que correr más. La fortuna de Adolfo Ángel y el negocio detrás del romanticismo. La pregunta que más se repite es directa. ¿Cuánto dinero tiene Adolfo Ángel en 2026? La respuesta honesta es que no hay una cifra oficial confirmada públicamente.
Las estimaciones de fortuna que circulan en Internet suelen variar, muchas veces sin documentos verificables. Por eso, afirmar una cantidad exacta sería irresponsable. Pero lo que sí puede analizarse es la estructura de su riqueza, y esa estructura es poderosa. Primero están las giras. Durante décadas, los Temerarios llenaron recintos en México y Estados Unidos, dos mercados fundamentales para la música regional, grupera y romántica. Un grupo con ese nivel de convocatoria no solo genera ingresos por boletos, también mueve producción, patrocinios, mercancía, derechos de transmisión, contratos privados y acuerdos con promotores. Segundo están los discos. Los Temerarios construyeron un catálogo extenso, con canciones que siguen siendo reconocibles para varias generaciones. En la música, un catálogo fuerte funciona como una propiedad invisible. No se ve como una mansión, no brilla como un auto, pero puede tener un valor enorme. Cada canción famosa es un activo. Cada clásico es una puerta que se abre una y otra vez. Tercero están las regalías. Para un compositor y productor como Adolfo, este punto es esencial. Cuando el público escucha una canción en plataformas, cuando se usa en televisión, cuando se incluye en compilaciones, cuando se regraba o se mantiene viva en conciertos, los derechos pueden seguir generando valor. No todas las canciones producen lo mismo, pero un repertorio sólido puede sostener una vida cómoda durante años. Cuarto está la marca. Los Temerarios no es solamente el nombre de un grupo. Es un símbolo emocional. La despedida de 2023 a 2024 demostró que la marca todavía tenía fuerza. Ticketmaster incluso mostraba la página del grupo sin próximos conciertos disponibles, lo que reflejaba el cierre de la actividad en vivo tras la gira de despedida. Y quinto está la posición de Adolfo como creador. No todos los músicos tienen la misma participación en el negocio. Un intérprete puede depender de cantar. Un compositor y productor puede conservar derechos más profundos. Esa es una de las razones por las que la fortuna de Adolfo Ángel despierta tanta curiosidad. Él no fue solo una cara del fenómeno. Fue parte de su arquitectura. En 2026, su riqueza debe entenderse como una combinación de dinero acumulado, activos musicales, prestigio, derechos y una marca que todavía provoca nostalgia. No hace falta publicar una cifra exacta para entender que su patrimonio cultural y comercial es enorme. Pero también hay una parte menos luminosa. Una fortuna así no se construye sin sacrificios. Detrás de cada gira hubo años fuera de casa. Detrás de cada éxito hubo presión. Detrás de cada canción romántica hubo decisiones de negocio. Detrás de cada aplauso hubo desgaste. El lujo que hoy se asocia con Adolfo Ángel no cayó del cielo. Se pagó con tiempo, disciplina y una vida entregada casi por completo a la música. La pareja, los amores y el silencio que más intriga. Si la fortuna despierta curiosidad, la vida amorosa despierta todavía más. Adolfo Ángel fue relacionado a lo largo de los años con varias figuras conocidas. Medios de espectáculos han mencionado historias o vínculos con nombres como Verónica Castro, Alessandra Rosaldo, Mariana Seoane, Ninel Conde y Chantal Andere. Aunque no todos esos vínculos tuvieron el mismo nivel de confirmación pública. Telediario, por ejemplo, recopiló varios de esos episodios y señaló que Gabriela Aguilino fue una de sus relaciones más estables, además de ser su esposa y madre de sus 3 hijos. Ese dato cambia toda la lectura de la vida privada de Adolfo. Porque detrás del artista romántico, detrás del compositor de canciones de amor y ruptura, hubo un hombre con una historia sentimental mucho más compleja de lo que el público solía imaginar. Su relación con Gabriela Aguilino ocupa un lugar especial. Según Telediario, ella fue su esposa, madre de sus 3 hijos, y la relación terminó en divorcio alrededor de 2010. El mismo medio señala que después de esa separación, no se ha revelado públicamente una nueva mujer que haya ocupado oficialmente ese lugar en su vida. Y ahí aparece el gran misterio del título, su pareja. En 2026, no hay confirmación pública confiable de que Adolfo Ángel haya presentado una pareja actual.
Eso no significa que esté solo. Significa que, si existe una relación, él ha decidido mantenerla fuera del espectáculo. Y esa decisión encaja perfectamente con su personalidad pública. Discreta, cerrada, cuidadosa. Para muchos seguidores, esa ausencia de información aumenta el encanto. El hombre que escribió sobre el amor, el abandono y la nostalgia parece haber elegido guardar su propio corazón lejos del ruido mediático. Es casi paradójico. Adolfo le dio al público canciones para hablar de sentimientos que muchas personas no sabían expresar, pero cuando se trata de su vida sentimental real, eligió hablar muy poco. Esa contradicción es una de las claves más humanas de su historia. El público quiere saber quién duerme a su lado, quién lo acompaña en sus comidas, quién escucha sus preocupaciones, quién comparte sus días después de la despedida musical. Pero Adolfo no ha dado esa respuesta de manera clara. Y quizá ahí está el lujo más íntimo de todos: poder amar sin convertirlo en noticia. En el mundo de la farándula, donde cada romance puede ser portada, cada ruptura puede ser escándalo y cada fotografía puede volverse prueba, mantener una vida sentimental privada es casi un acto de resistencia. Adolfo Ángel, el compositor de tantos dolores públicos, parece haber reservado su propio dolor y su propia felicidad para un círculo pequeño. Por eso, al hablar de su pareja en 2026, lo más correcto es decir esto: públicamente, la mujer más documentada en su historia familiar sigue siendo Gabriela Guilino, su exesposa y madre de sus hijos. Sobre una pareja actual, no hay confirmación sólida. Lo demás pertenece al terreno del rumor, y Adolfo siempre ha sabido sobrevivir a los rumores, dejando que hablen solos: los hijos, la familia y el verdadero patrimonio. Hay una riqueza que no aparece en las listas de fortuna. No se mide en dólares, no se estaciona en un garaje y no se compra con contratos. Esa riqueza es la familia. Adolfo Ángel es padre de 3 hijos, según reportes de medios de espectáculos. Y ese dato, aunque parece sencillo, revela otra dimensión de su vida. Porque para un artista que pasó décadas cantándole al amor, la familia funciona como el lado menos visible de su legado. El público conoce al músico, conoce al compositor, conoce al fundador, conoce al hombre serio sobre el escenario. Pero la figura del padre pertenece a otra zona, mucho más protegida. En esa zona no hay reflectores, no hay micrófonos, no hay público pidiendo otra canción. Hay conversaciones privadas, recuerdos familiares, silencios, decisiones y heridas que no se comparten con la prensa. En 2026, después del cierre de Los Temerarios como proyecto musical conjunto, esa parte familiar puede haber cobrado todavía más importancia. Porque cuando un artista termina una etapa tan larga, se enfrenta a una pregunta difícil: ¿quién soy cuando ya no tengo que salir de gira con el mismo nombre de siempre? Para Adolfo, la respuesta quizá no está solo en el dinero ni en las propiedades. Está en sus hijos, en su historia familiar y en la posibilidad de mirar hacia atrás, sin que todo dependa del próximo concierto. Después de tantos años construyendo una marca, tal vez el lujo sea poder sentarse con los suyos y no hablar de boletos, hoteles, ensayos o escenarios. También hay un patrimonio emocional. Los hijos de Adolfo no heredarán solamente bienes materiales, heredarán un apellido cargado de música, una historia artística y una memoria pública difícil de separar de la vida privada. Ser hijo de una leyenda romántica puede parecer un privilegio, pero también implica convivir con una sombra enorme. La gente no ve solo a la persona, ve al apellido, ve las canciones, ve el mito. Esa es otra razón por la que Adolfo parece haber protegido tanto su intimidad. Quizá entendió que no todo lo valioso debe convertirse en espectáculo. Quizá aprendió que una familia solo puede sobrevivir si conserva ciertos espacios lejos del público. Y quizá por eso, aunque muchos quieran detalles, la historia familiar de Adolfo sigue siendo una de las partes menos expuestas de su vida. El retiro musical y el nuevo poder de Adolfo en 2026. El 2026 marca una etapa distinta. Ya no es el Adolfo de las giras interminables.
Ya no es exactamente el mismo hombre que pasaba de ciudad en ciudad, sosteniendo un proyecto musical al lado de Gustavo. Después del anuncio de separación musical y la gira de despedida, su vida entró en una fase que muchos fanáticos todavía intentan comprender. La separación de Los Temerarios no fue presentada como un escándalo abierto, sino como una decisión tomada con gratitud y respeto. En el comunicado de 2023, Adolfo y Gustavo hablaron de cerrar un ciclo importante después de más de 46 años, manteniendo los conciertos programados y agradeciendo al público, medios y colaboradores. Pero todo final deja preguntas. ¿Qué hace Adolfo cuando ya no tiene que cargar con el calendario de Los Temerarios? ¿Se dedica a producir? ¿A administrar su catálogo? ¿A vivir en calma? ¿A preparar proyectos discretos? ¿A disfrutar de su patrimonio? ¿A cuidar su legado? Lo interesante es que, incluso sin giras activas, Adolfo conserva poder. El poder de una leyenda no depende únicamente de estar presente. A veces aumenta con la ausencia. Mientras menos aparece, más se habla. Mientras más silencio guarda, más crece el misterio. En 2026, Adolfo Ángel puede permitirse algo que muchos artistas nunca logran. No demostrar nada. Ya demostró suficiente. Fundó un grupo histórico. Escribió canciones que sobrevivieron décadas. Recorrió países. Participó en una despedida multitudinaria. Fue nominado a premios importantes. Su nombre quedó ligado a la memoria musical de millones. Ese es el verdadero lujo del retiro. Dejar de perseguir la validación. Para algunos artistas, retirarse o reducir la actividad pública es una tragedia. Para otros, es una liberación. En el caso de Adolfo, parece más bien una transformación. Pasó de ser un hombre obligado a sostener una maquinaria musical a convertirse en guardián de un legado. Su trabajo ya no consiste solo en crear canciones nuevas, sino en proteger el valor de las canciones que ya existen. Y ese papel puede ser incluso más poderoso. Una gira termina. Una canción no. Un escenario se desmonta. Un catálogo permanece. Un aplauso dura segundos. Una regalía puede durar décadas. Esa es la diferencia entre la fama inmediata y el patrimonio artístico. Adolfo Ángel, en 2026, vive sobre esa diferencia. Capítulo 8. ¿Vida de lujo o vida blindada? La pregunta del título parece simple. ¿Cómo es la vida de lujo de Adolfo Ángel? Pero cuanto más se analiza, más compleja se vuelve. Porque quizá no estamos frente a una vida de lujo tradicional, sino frente a una vida blindada. ¿Blindada por el dinero? Sí, pero también por la privacidad. Blindada por el prestigio. Blindada por el silencio. Blindada por una carrera que ya no necesita pedir permiso para ser respetada. El público quiere mansiones, autos y una pareja. Quiere imágenes. Quiere detalles. Quiere saber si el hombre detrás de las canciones vive rodeado de mármol, jardines, camionetas de lujo y cenas privadas. Pero Adolfo parece haber construido otra cosa. Una distancia. Y esa distancia es parte de su poder. En la cultura actual, donde muchas celebridades sienten que deben mostrar todo para no desaparecer, Adolfo representa una generación distinta. Una generación que entendía que el misterio también vende, que el silencio también protege, que no todo debe volverse contenido, que a veces el verdadero lujo es no estar disponible. Su vida en 2026 puede imaginarse como una mezcla de comodidad, nostalgia y control. Comodidad por lo ganado, nostalgia por lo vivido, control por lo que decide no mostrar. Esa combinación lo vuelve más interesante que muchos famosos que exhiben cada detalle de sus días. Porque lo que no se ve, en su caso, pesa más que lo que se ve. La mansión no confirmada se vuelve símbolo. Los autos no exhibidos se vuelven rumor. La pareja no revelada se vuelve pregunta. La fortuna no calculada oficialmente se vuelve misterio. Y el misterio, para una figura como Adolfo Ángel, es casi una segunda carrera. La sombra de Gustavo y el final de una hermandad musical.
No se puede hablar de Adolfo Ángel en 2026 sin hablar de Gustavo. Los Temerarios no fueron solo un grupo, fueron una hermandad musical. Dos hermanos convertidos en emblema de una forma de amar y sufrir en español. Gustavo puso la voz que millones reconocen de inmediato. Adolfo puso estructura, dirección, composición y una parte fundamental del alma del proyecto. Por eso la separación musical tuvo un impacto tan fuerte. No era únicamente el final de una banda. Era el cierre de una relación artística que acompañó a varias generaciones. Cuando un dúo familiar se separa después de más de 4 décadas, el público no lo vive como un dato empresarial. Lo vive como una ruptura emocional. La despedida oficial intentó mantener el tono de respeto, amor y gratitud. Pero eso no impidió que los seguidores se preguntaran qué había pasado realmente. Cansancio, diferencias creativas, necesidad de cerrar ciclos, presión familiar, deseo de descansar. Como suele ocurrir con las leyendas, cada silencio abre espacio para una teoría. En la vida de lujo de Adolfo, este punto también importa, porque su patrimonio no es solamente individual. Está conectado a una historia compartida. Una parte del valor de su nombre viene de la unión con Gustavo. Separarse musicalmente no borra ese vínculo, lo vuelve más delicado. En 2026, Adolfo ya no puede ser leído únicamente como el temerario mayor dentro de una maquinaria activa. Ahora es una figura histórica por sí misma. Su vida, sus bienes, sus decisiones y su futuro se interpretan bajo otra luz. Ya no se pregunta solamente qué hará los Temerarios, se pregunta qué hará Adolfo. Y esa diferencia es enorme, porque cuando termina un grupo, cada integrante debe enfrentarse al espejo. Algunos descubren que sin la marca pierden fuerza. Otros descubren que su poder estaba precisamente en haber sido parte de la marca desde su raíz. Adolfo pertenece a esta segunda categoría. Su nombre no cuelga de los Temerarios como un adorno. Está clavado en los cimientos. El hombre que convirtió el dolor en negocio. Hay una frase dura, pero necesaria. Adolfo Ángel hizo fortuna con el dolor ajeno, no en un sentido cruel. No como alguien que explotó a la gente, sino como un compositor que entendió mejor que muchos el lenguaje de la tristeza amorosa. Sus canciones funcionaron porque hablaban de heridas comunes, el abandono, el arrepentimiento, la nostalgia, la traición, la súplica, el amor que no se olvida. Y ahí está la paradoja. Mientras millones sufrían con sus canciones, esas mismas canciones construían su imperio. Cada lágrima del público alimentaba el mito. Cada ruptura convertida en coro fortalecía la marca. Cada persona que decía, esta canción parece escrita para mí, confirmaba el talento de Adolfo para transformar emociones privadas en patrimonio público. Ese es el verdadero negocio del romanticismo. No se vende solamente música, se vende identificación, se vende memoria. Se vende la sensación de que alguien entiende exactamente lo que uno no puede decir. Adolfo Ángel entendió eso y lo convirtió en una carrera monumental. Por eso, cuando en 2026 se habla de su fortuna, hay que mirar más allá de cifras. Su riqueza se construyó sobre algo mucho más poderoso que una moda: la repetición emocional. Las personas vuelven a escuchar canciones de amor cuando se enamoran, cuando terminan, cuando extrañan, cuando recuerdan, cuando envejecen. Una canción romántica exitosa no muere rápido porque el amor tampoco pasa de moda. Ese es el secreto financiero detrás de los Temerarios. No vendieron solo discos. Vendieron compañía emocional. Y Adolfo fue uno de los grandes arquitectos de esa compañía. La vida que no muestra. En 2026, la vida de Adolfo Ángel interesa tanto por lo que se sabe, como por lo que no se sabe. Se sabe que fue fundador de los Temerarios. Se sabe que tuvo una carrera larguísima. Se sabe que su nombre está ligado a canciones emblemáticas. Se sabe que tuvo una relación importante con Gabriel Aguilino y que es padre.
Se sabe que la agrupación cerró un ciclo histórico con su gira final, pero no se sabe con certeza cómo es su rutina diaria, qué propiedades posee, qué autos guarda, quién lo acompaña sentimentalmente, ni cuánto dinero exacto tiene. Ese vacío podría parecer un problema para una celebridad. En su caso, funciona como combustible. Porque Adolfo Ángel nunca fue una figura transparente. Fue una figura sugerida. Su presencia sobre el escenario siempre tuvo algo de sombra. No necesitaba cantar cada línea para estar presente. No necesitaba hablar demasiado para imponer autoridad. No necesitaba sonreír todo el tiempo para que el público entendiera que era importante. Esa misma energía se trasladó a su vida privada. Quizá por eso su lujo se siente distinto. No es el lujo del exceso fotografiado, sino el lujo del rumor elegante. Un portón cerrado. Una camioneta que entra sin detenerse. Una casa donde no hay cámaras. Una comida privada. Un documento firmado. Un catálogo que sigue generando valor. Un teléfono que suena poco. Un hombre que ya no tiene que correr detrás de la fama, porque la fama sigue caminando detrás de él. Ese es Adolfo Ángel en 2026. Una presencia silenciosa en una época que grita demasiado. ¿Cuánto vale realmente Adolfo Ángel? Medir el valor de Adolfo Ángel solo con dinero sería reducirlo demasiado. Su valor real tiene varias capas. La primera es económica. Décadas de giras, discos, derechos, regalías y actividad internacional producen necesariamente una base patrimonial importante. Aunque no haya cifra oficial, es evidente que hablamos de un artista que participó en una maquinaria musical de gran escala. La segunda es artística. Adolfo no fue solamente intérprete, fue creador. Y los creadores de canciones duraderas suelen tener un lugar privilegiado en la memoria cultural. La tercera es emocional. Para millones de personas, Los Temerarios están unidos a momentos íntimos. Primeros amores, rupturas, bodas, viajes, noches de radio, recuerdos familiares. Ese tipo de valor no se compra y no se puede fabricar rápidamente. La cuarta es simbólica. Adolfo representa a una generación de músicos que salieron de contextos modestos y terminaron conquistando mercados enormes, sin perder del todo su raíz popular. La quinta es histórica. Tras la separación musical de Los Temerarios, su nombre quedó ubicado en una etapa definitiva. Ya no solo es parte de una banda activa, sino de una leyenda cerrada. Entonces, ¿cuánto vale Adolfo Ángel en 2026? Vale lo que vale una fortuna privada. Vale lo que vale un catálogo romántico. Vale lo que vale una carrera de casi medio siglo. Vale lo que vale una marca que sobrevivió al paso del tiempo. Y vale, sobre todo, lo que millones de personas siguen sintiendo cuando escuchan una canción que alguna vez les rompió el corazón. El lujo final, elegir el silencio. Al final, quizá el mayor lujo de Adolfo Ángel no sea una mansión, no sea un auto, no sea una fortuna, no sea una pareja secreta. El mayor lujo puede ser algo mucho más raro: elegir el silencio. Después de tantos años perteneciendo al público, Adolfo parece haber ganado el derecho a no responderlo todo, a no mostrarlo todo, a no convertir su intimidad en mercancía, a dejar que su música hable por él. Ese silencio, para algunos, puede parecer misterio. Para otros, distancia. Para sus seguidores más fieles, quizá es simplemente coherencia. Adolfo siempre fue así, intenso en la música, reservado en la vida. En 2026, su vida de lujo se parece a una casa con muchas habitaciones cerradas. Sabemos que existe. Sabemos que hay historia dentro. Sabemos que detrás de esas puertas hay recuerdos, dinero, afectos, heridas, decisiones y canciones. Pero no podemos entrar del todo. Y tal vez esa sea la razón por la que todavía interesa. Porque las celebridades que lo muestran todo se consumen rápido. Las que guardan algo permanecen. Adolfo Ángel permanece. Permanece en las canciones. Permanece en la memoria de Los Temerarios. Permanece en la curiosidad sobre su fortuna. Permanece en la pregunta sobre su pareja. Permanece en la imagen de una vida cómoda, elegante
y protegida. Permanece en la figura del hombre que convirtió el amor en patrimonio y la nostalgia en imperio. Así es la vida de lujo de Adolfo Ángel en 2026. Menos exhibición que misterio. Menos escándalo que control. Menos ruido que legado. Una vida donde la verdadera riqueza no está solamente en lo que posee, sino en lo que decidió no revelar.